Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a este jueves de la segunda semana de Cuaresma. El Señor nos está invitando todavía a examinar nuestra vida, sobre todo nuestro modo de vivir, sobre todo en el Evangelio se va a interpelar. Presentamos al Señor nuestras intenciones, los difuntos Mauricio González y Georgina Germán. También se pide por los enfermos, Carlos José Páez y Nazaret Oleaga. Y también una acción de gracias por la recuperación de salud de Alma Hernández de Linares. Con estas intenciones nos presentamos humildes ante el Señor, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, dirige hacia ti los corazones de tus siervos, para que inflamados con el fuego de tu espíritu, permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. Lectura del profeta Jeremías. Así dice el Señor Dios: maldito quien confía en el hombre, y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío no lo sentirá, su hoja estará verde. En año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta, según el fruto de sus acciones, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Gloria a Dios, Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico.
pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evite que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Aquí las dos lecturas tienen bastante relación, aunque no lo parezca. La primera lectura, conocidísimo texto de Jeremías: Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no quiere decir que tenemos que ser desconfiados los unos a los otros. No es que un hombre desconfíe de otro hombre. El hombre que confía en la carne, en la debilidad, el que pone su confianza en la fortaleza humana, el que pone su esperanza en la fortaleza humana. Aquí el profeta está hablando de la necesidad de levantar nuestros ojos de esperanza para ponerlos en el que es eterno, en aquel que lo puede todo, en aquel que lo perdona todo. Entonces aquí tenemos que entender que aquí hay una maldición y una bendición. Maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en el Señor. El que confía en el hombre es como un cardo, es decir, como una especie de mata de espinas en un desierto, imagínense, que chupa un chute de agua nada más y se queda seco. Mientras que el otro es como un árbol plantado junto al agua, crece, da mucho fruto. El que confía en el Señor encuentra todo lo necesario para vivir y para esperar y para confiar. El que confía en el hombre siempre buscará otra cosa en que confiar y nunca será suficiente. Llega el día de la muerte, llega el día de la prueba, llega el día de la dificultad y no hay manera. Si no viene Cristo, no viene el Señor y no viene Dios a consolar y a fortalecer, no hay fuerza. Aquí se aplica mucho aquello de sin mí no pueden hacer nada. Tanto que afana el hombre y tanto que afana, entonces sin mí no pueden hacer nada. Me viene a mí aquí la historia, una historia real que ocurrió en China. En China ocurrió en una escuela que una vez los estudiantes, todos eran varones, era una escuela de varones, se combinaron todos para que al día siguiente ninguno iba a ir a clase, sino que todos se iban a escapar al río. Se combinaron y así hicieron. Imagínense la sorpresa de la profesora, nadie en la clase. Y todos se fueron al río a bañarse. De allí llegaron, había uno que era un experto nadador, los demás no sabían nadar ninguno casi. Llegaron allá, las aguas del río estaban azulitas, bellas, preciosas, y hubo uno que apresurado agarró el traje de baño, se tiró al río, pero no se dio cuenta que el agua en ese lugar estaba profunda, honda, y él no sabía nadar, nada. Y cuando se sintió en el agua, comenzó a chapotear y a pedir ayuda. Los demás que estaban allí también al borde del río, ninguno sabía nadar, ninguno se atrevía a tirarse. Y el pobre estaba allí tratando. Y los que estaban al borde del río se sentían impotentes, sin poderse tirar porque no sabían cómo sacar a ese muchacho. Llamaron al experto nadador. Y el experto nadador llegó, el pobre muchacho chapoteando, y el hombre veía, el experto nadador, el muchacho veía y no hacía nada. Y el pobre muchacho chapoteando y haciendo todo el esfuerzo posible. La escena se fue poniendo cada vez más dramática. Y entonces pasó el tiempo y el muchacho chapoteaba hasta que finalmente se le acabaron las fuerzas. Y no pudo más. Y se rindió y se hundió. Y en ese momento se tiró el experto nadador y en menos de 10 segundos lo sacó del agua. Todas las miradas se clavaron sobre el experto nadador
y le dijeron, pero tú sí eres cruel. No sabíamos que eras tan cruel. Tú has hecho sentir a ese muchacho que se iba a ahogar y lo dejaste allí a que sintiera la angustia del ahogo, y no fue hasta el último momento que tú quisiste bien y sacarlo y lo dejaste sufrir. Tú sí eres cruel. Él dijo, ustedes no saben de natación. Si yo me hubiese tirado al agua cuando él todavía confiaba en sus fuerzas, él se habría agarrado de mí y los dos nos habríamos hundido. Yo tenía que esperar a que se le acabaran todas sus fuerzas. Y cuando él ya no tuviera fuerzas, entonces yo me podía tirar y lo podía sacar. Y esa es la historia con el Señor Jesús. Mientras el hombre confía en el hombre, mientras el hombre confía en su propia fuerza, ahí está, chapoteando en el mar de sus problemas, tratando de salir, y no sale de los problemas. Cree salir porque tiene seguridades, pero no sale de los verdaderos problemas, y ahí está chapoteando. Mientras tanto, en el borde hay un experto nadador que está ahí esperando y no se tira. Parece cruel, espera. Y nosotros, mientras más esfuerzo, no podemos, y finalmente hay un momento en que decimos, ya no puedo más, y nos hundimos. Y es en ese momento que ese experto nadador se tira al agua y nos saca a nosotros. ¿Cómo se llama ese experto nadador? Ese experto nadador es Jesús, el Señor. El Señor que dijo, sin mí no pueden hacer nada. Y si alguien pretende ayudar a Jesús, se hunde. Por eso el Señor tiene que esperar a que se nos agoten todas nuestras fuerzas para poder comenzar a poner nuestras fuerzas en el Señor. Yo he conocido mucha gente de dinero que confía en el Señor y que solamente se han acercado a Dios cuando han estado al borde de un problema grave, cuando han estado en enfermedad, cuando han tenido una catástrofe, cuando ha habido un problema. Entonces sí, porque ahí sienten la debilidad de que por más dinero y por más seguridades que tengan, nunca llega a ser suficiente, y allí sienten la pobreza y la necesidad de Dios. Sí, es bueno experimentar a veces esa limitación para que seamos capaces de levantar la mirada y poner nuestra mirada en el Señor. Es importante esto, porque de otra manera el Señor, que dice sin mí no pueden hacer nada, va en sintonía con la palabra de San Pablo en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da fuerza para llegar a hacerlo todo lo puedo en Él, y sin Él nada. Y eso es una expresión muy importante que hay que entender y hay que aprender a vivir en eso. Sin Cristo nada, y con Cristo todo. Pequeña diferencia, ¿verdad? El todo y el nada con respecto a si Cristo, que lo es todo, está en nosotros. Pero más dramática es todavía la lectura del Evangelio. La lectura del Evangelio es muy dura, es una bofetada a nuestro modo de vida. Sobre todo en la República Dominicana ocurre mucho. Uno de los continentes de más diferencias entre ricos y pobres es América Latina. Y la República Dominicana es en esa región, uno de los países en que tiene más diferencia. Por lo tanto, hay un nivel grandísimo de ostentación. Hay muchos ricos que están ostentando, que son capaces de organizar una boda y en esa boda gastar un par de millones de dólares sin ningún problema, y cuidarse mucho más. Y así, sin ningún tipo de problema. Ofendiendo al Señor con esta indiferencia con respecto a tanta gente que necesita, tanta gente que está pasando trabajo en nuestro país, tanta gente que con 2 millones de dólares no sé qué podríamos hacer nosotros. Yo, por ejemplo, nada más que una empresa en el tiempo de la pandemia, durante meses, nos dieron a nosotros, a Dios de Baní, 7,5 millones, y lo usamos para alimentar a cantidad de gente durante la pandemia que no podía salir a la calle a buscarse el pan diario. Y eso fueron 7,5 millones. Entonces, en una boda solamente estamos hablando de 2 millones, 3 millones de dólares, estamos hablando de cientos de millones de pesos. O sea, es terrible el despilfarro que aquí está puesto. Aquí vestido de púrpura. Púrpura no es solamente un color, púrpura es un tipo de tela carísimo, y vino y banqueteaba espléndidamente cada día, una especie de estilo de vida como hay mucha gente en mi país y en otros países en América Latina, que también, y en otros lugares también, que existen. Parecería en nuestro país que hay dos mundos diferentes, un mundo
El mundo del que todo lo tiene y el mundo del que no tiene nada. Y esa diferencia aquí está plasmada de una manera muy radical por el mismo Señor Jesús, que pone una parábola en donde Lázaro pasa a ser un pobre diablo que no tiene ni siquiera nada, o sea, hasta los perros le lamían las llagas. Miren qué forma tan dramática de poner una condición Jesús. Él estaba loquito porque le tiraron de lo que sobraba de la mesa, de lo que nadie iba a comer, de lo que iban a botar. Se estima que aquí se tiran cerca de 10 millones de toneladas de alimento diario en la República Dominicana, en los platos. Porque aquí se bota muy fácilmente la comida. Aquí la comida se tira como si sobrara. Y así también vemos nosotros que Lázaro era uno de aquellos que está esperando que esas 10 toneladas diarias de comida que se botan, alguien poderse alimentar de eso. Nadie se lo daba. Y los perros lamiéndole la llaga. Oiga, era una situación dramática. Y el otro estaba que no podía, invitando amigos. Ese nivel de ostentación es muy común. Todavía es famosa esa famosa factura de una noche de beventina de un grupo de jóvenes que fueron a beber y ellos subieron a las redes con orgullo, subieron a las redes el poquito grupo que estaba allí, bebieron nada más y nada menos que 250,000 pesos en una noche de bebida solamente. Fue un escándalo eso. Pero como esos, son muchos más los escándalos que existen en nuestro país. Son dos países diferentes. El país de los que lo pueden y el país de los que no pueden y de los que esperan. Yo recuerdo una vez una persona, un familiar mío que estaba aquí en la República Dominicana, un familiar, yo le llamo familiar porque es cercano, pero es de una familia donde está casado, políticamente tenía como familia una persona de dinero. Y entonces ahí estaba ella era regidora y tenía que ir a un barrio. Y después iba a ir al club donde estaban los papás de la niña, o sea, sus hijos. Y entonces ella tuvo que salieron en automóvil y cuando estaban camino al barrio Simón Bolívar, era en el cogollito de Simón Bolívar, en el fondo, al final. Y ellos me iban por la calle y todo iba bien. Los dos nietos estaban asomando en la ventana. Pero las calles se fueron poniendo cada vez más difíciles. Las casas más destartaladas, finalmente entraron en los callejones. Y cuando estaban en los callejones, los dos niños estaban escondidos. Ya. Y se asomaban mirando solamente. Y preguntaron, abuela, ¿en qué país estamos? Y ella se avergonzó de oír eso. De oír dos personas que creen que están en otro país, porque el mundo de ellos es un mundo diferente completamente. En el mundo de ellos nunca se va la luz. Ellos van a Miami, a donde los amiguitos de Miami le preguntan de Miami, ¿allá se va la luz? No, allá no se va la luz, porque están estudiando en un colegio donde hay siempre luz y muchas otras cosas más. Van a un club donde no falta nada, y en su casa tampoco. Siempre hay plantas, siempre hay todo, abundancia. Si ellos van a contar lo que hay en República Dominicana le gana a Suiza y a Luxemburgo y a todos esos países. Sin embargo, no es así la cosa. Otro país, dos países diferentes. Esos son Lázaro y el rico. Dos mundos diferentes completamente, incompatibles, en donde Lázaro le pide a Jesús, a Abraham, le pide, por favor, llévame allá. Saben que en esta parábola el mendigo es Jesús, Lázaro es Jesús, el cual está mendigando de los ricos que le entreguen su corazón y no le dan nada. Y el rico le dice, pero que Jesucristo resucite. Aunque Jesucristo resucite, no van a creer. Tienen la ley y los profetas, saben muy bien la ley de Dios, lo que dice, lo que hay que compartir, amar al hermano, todo, lo saben todo, tienen las reglas. No basta con que un muerto resucite, Jesucristo. El anuncio de Jesucristo es muy poco para poder convertir a una persona que está siendo y poniendo toda su confianza en la carne, en su dinero. Es duro el Evangelio de hoy, pero el Evangelio de hoy nos dice el destino de cada uno según su modo de vida. Pidamos al Señor que tengamos conciencia, que agarremos un poco de juicio y seamos capaces de tomar un poco más de sensibilidad por el que nos rodea. No es pecado ser rico. Lo que es pecado es ser insensible ante la necesidad del otro. De eso tendremos que dar cuenta, de nuestra insensibilidad.
muchas veces van de la mano. No siempre, pero la mayoría de las veces van de la mano la ostentosidad y la riqueza con la insensibilidad, con lo que no tiene. Que el Señor nos ayude y a cada uno le dé en su conciencia lo que necesita para que podamos formar un pueblo de Dios que sea verdaderamente uno que le da gloria por su modo de vivir en comunidad. Amén. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones con la confianza puesta en Dios y no en la carne. Por los que confían en sí mismos, apartando de Dios su corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se encierran en sí mismos, insensibles al sufrimiento ajeno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que gritan su dolor sin ser oídos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se dedican al cuidado de los más necesitados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Mauricio y Georgina, para que el Señor los acoja en su reino y participen del reino de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos Carlos José y Nazaret, para que tú los bendigas, los colmes de bendiciones y te hagas cercano a ellos y los recuperes en su salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y damos gracias por Alma, por su recuperación, para que la vida recuperada, la salud recuperada, la use para alabarte y darte gloria en su vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por el presente sacrificio santifica nuestro esfuerzo, Señor, para que mediante el testimonio de nuestras prácticas cuaresmales obtengamos interiormente su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una voz diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Mauricio y Georgina y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así junto a María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Casimiro y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza, no en nosotros, sino en el Señor, en el Padre del cielo que nos ama, dirijámonos a Él con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salud. Vamos ahora a disponernos a hacer la fórmula de comunión espiritual, una vez que no se ha podido hacer comunión sacramental por muchas de las personas que participan. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amén. Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría.
Oremos. Este sacramento, Señor Dios, continúe actuando en nosotros y su acción sea cada vez más vigorosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. Sigamos en la fe, caminando juntos en un mismo espíritu. Inclinen sus cabezas para recibir la bendición. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran el auxilio de tu gracia, para que obtengan el amparo de tu protección y de tu guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.